Ahora vamos a cambiar el formato. El siguiente invitado es uno de los ministros que más tiene que decir en las propuestas que se derivarán de la llegada de los fondos europeos, desde las políticas de vivienda pública a las mercancías por ferrocarril y apuestas como el corredor del Mediterráneo. Se trata, supongo que lo habrán adivinado, del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a quien invito a subir para mantener una conversación con el director del diario.es, Ignacio Escolar. Un apunte. Según las previsiones de este ministerio, por cada euro invertido en partidas como la recarga de vehículos eléctricos, la modernización de infraestructuras, una movilidad más sostenible, de la que también hablaremos esta tarde, la reforma de viviendas y edificios o la instalación de sistemas inteligentes en la construcción, la riqueza del país aumentará en 2 euros o más. Ojo al cálculo, por cada euro, 2 euros o más. Bueno, yo no me enrollo más. Ignacio, ministro, cuando quieran. Muchas gracias, Neus. Gracias a todos los que nos estéis acompañando esta mañana, ya por la tarde, ya estamos más allá del 12, ya nos podemos quitar la mascarilla. Bienvenido, ministro. ¿Qué tal? Buenos días. Los fondos europeos, llevamos toda la mañana hablando de ellos en esta jornada del diario.es, nos obligan a pensar qué país queremos ser, qué modelo económico se va a implementar para los próximos 20 años. Desde el punto de vista de su ministerio, ¿qué tipo de país seremos en el año 2026, cuando terminen de invertirse este dinero que nos llega a Europa? Bueno, en ese año 2026 sin duda estaremos en tránsito de ese modelo que queremos conseguir, ¿no? Lo que tenemos que, digamos, es ir iniciando la inversión que nos permita ser ese país que queremos, del que muchas veces hemos hablado también, pero que no hemos tenido, digamos, la oportunidad o los recursos para acometer ese cambio en lo que es nuestro propio modelo de producción, también en mejorar la productividad, pero sobre todo también algunos requisitos medioambientales que tienen que ver mucho con los costes de la transición. Por eso ese concepto de transición justa, ¿no? De aminorar los costes de ese modelo que todos creemos necesario, pero que tiene unos costes muchas veces inasumibles, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de buenos sectores de la población que pueden entender que estos cambios, estas transiciones, tanto en el ámbito climático, ¿no? Medioambiental, pero también en el digital, por ejemplo, respecto a muchos puestos de trabajo, pues pueden tener sus costes. Ahora tenemos estos recursos del plan europeo que surgen lamentablemente de una situación como ha sido la pandemia, pero lo que tratan de implantar o de imponer es una política anticíclica, por primera vez distinta a las crisis que hemos conocido. La última, la económica, iba en sentido contrario. Hoy he escuchado al Partido Popular, una interpelación que he tenido, apostar por una respuesta anticíclica. Yo digo que bienvenido a la socialdemocracia también para la derecha. No ha sido así en otros momentos. Y yo creo que esa apuesta que nosotros planteamos, no solamente por la gestión de unos recursos y aprovechar también la oportunidad de la existencia de los recursos, sino afrontar estos desafíos que España tiene pendientes y de alguna forma también insertarlos en ese proyecto de país que tanto habla el presidente, de qué país queremos. Y por eso hemos planteado los objetivos, para que la actuación no sea errática, sino que esté dirigida a unos objetivos que tienen que ver, en una parte, con exigencias claramente europeas, como es la parte de digitalización, como es la parte medioambiental, pero a las cuales hay que añadir también algunos objetivos claramente conciliables, pero que también tenemos que lograr, que es el tema de la igualdad de género y que es el tema también de la cohesión social y territorial, porque es una oportunidad. Y para este ministerio, pues la verdad es que le encajan todos los objetivos plenamente. Por eso es obvio que nosotros tenemos que tener un papel muy importante en la ejecución de estos fondos, y de hecho así es. Nosotros venimos a gestionar un 25% del conjunto de los fondos. Unos 16.000 millones. 17.000 millones y 3.000 más que los gestiona MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, pero que tienen que ver con los componentes que vamos a liderar: movilidad sostenible y vivienda, ¿no? Rehabilitación. Hablemos de esas políticas y de esos 17.000 millones de euros. Con las políticas bajo su competencia, calculan, son sus cálculos, es que se va a generar con ese dinero 472.000 empleos y que va a tener un impacto en el PIB
por cada euro movilizado de casi el doble, 34.000 millones de euros por los 17.000 millones que invierte el sector público a través de su ministerio, del ministerio que usted es competente. ¿Esos cálculos son optimistas, son realistas? Me refiero sobre todo al empleo. ¿Con ese dinero se va a generar tantísimos puestos de trabajo? Bueno, son las estimaciones que hemos hecho y lo hemos hecho con las herramientas habituales, es decir, que por lo tanto les damos credibilidad. Pero aparte de lo que es simplemente la inversión que vamos a hacer directamente, algunas van a ser gestionadas, como no puede ser de otro modo, con comunidades autónomas también, por temas competenciales. También queremos trabajar con las entidades locales. Yo creo que tienen un papel que ha sido en este último año y pico de pandemia muy olvidado. ¿Cuál es el papel de la administración local? Y también con las empresas privadas. De tal modo que estimamos que aparte de esos 20.000 millones, 17.000 directamente a través nuestra, pues que esto pueda mover otros 8.500 millones de la iniciativa privada, porque piénsese que si nosotros estamos, por ejemplo, dirigiendo una partida para el cambio de flota en el sector del transporte, es evidente que esto va a ser una subvención porcentual, pero habrá otra que tendrá que poner dinero para que los vehículos... Cuando hablamos de rehabilitación de vivienda, piénsese que vamos a tener diferentes líneas que se puedan acoger a la rehabilitación. Algunas de ellas va a ser recursos privados que se pueden ver bien beneficiados por una subvención, bien por los beneficios fiscales que vamos a destinar a la rehabilitación, que van a ser del orden de 450 millones los que vamos a poner de incentivos fiscales. Por lo tanto, todo eso va a mover también recursos privados. El secretario de Estado de Transporte de su ministerio, Pedro Saura, ha vinculado la recepción de los fondos europeos con la posible llegada de peajes a las autovías públicas. ¿Están realmente relacionados? ¿Hay una relación entre que esté este dinero en Europa y que España haga determinadas reformas como esta cuestión tan polémica? Solo tiene que ver con dos cuestiones. En cuanto a Europa, tiene que ver básicamente con lo que es la política que en Europa se está siguiendo. Europa además tiene una directiva, se conoce como Euroviñeta, con una aplicación distinta entre los Estados miembros. Hay dos principios también que forman parte del acervo comunitario y que se suelen utilizar: el que usa paga y el que contamina paga. Bueno, son dos principios que están ahí. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos un plan de actuaciones que quieren acogerse a fondos europeos, también nos exigen acompañar un plan de reformas que vayan en la línea de la sintonía con las políticas que Europa defiende. Tipo de por lo tanto, lo que hay es un enunciado, pero no tenemos ningún modelo. De otra parte, esto también es una reflexión que lleva este país arrastrando durante años. Yo cuando digo, pues, y ofrezco los estudios que hizo el Partido Popular en el gobierno de mayoría absoluta de Rajoy, después incluso el último, tan solo 4 meses antes de que nosotros llegáramos al gobierno, había una propuesta no ya de análisis de la red, sino incluso una propuesta de tarificación. En 2018 había ya una propuesta sobre febrero con todas las tarifas, pero plena, es decir, la propuesta es completa, pero es lo último que tenemos. Pero ¿esto qué tiene que ver? Pues lógicamente pues, la convergencia con Europa y también la necesaria financiación de una red de alta capacidad, que son inversiones y que no rentabilizamos. Hay quien dice, ¿ya las hemos pagado todos? Cierto, pero una carretera sin conservar no es una carretera. ¿Cuánto cuesta al año conservar la red viaria española? Pues prácticamente el cálculo que tenemos es lo que ahora mismo, con un presupuesto como el nuestro, que ha crecido un 58% con respecto al del 18, al del último del Partido Popular, nosotros hemos aumentado un 58% la dotación para carreteras. Pues aún así, con ese importe de 1.200 y pico millones, tendríamos para conservación, pero no para hacer carreteras nuevas. A 1.200 es solo mantener las que están, no hacer obra nueva. Eso sería el coste que estimamos solamente en conservación. Y piénsese que ahora, por ejemplo, en la medida en que las concesiones van acabando, nosotros ya pusimos fin, quiere decir que no prorrogamos concesiones por 550 kilómetros, esto lo hicimos a finales del 19, es un hito que alguno dirá, pues normal, no, porque no se había hecho nunca en la historia de España poner fin a una concesión. Aquí en el gobierno del Partido Popular, en el primer gobierno, prorrogó por 87 años las concesiones de autopistas, que en el tiempo que estuvo significó que cada año de gobierno representaron 10 años de ampliación de
de concesiones. Por lo tanto, esto es un hecho novedoso. Y este año, en verano, se tiene que producir la liberación de 480 kilómetros más, como consecuencia de Zaragoza a Barcelona y de Tarragona hasta la frontera. Eso nos va a suponer solamente estas liberaciones para el verano 155 millones más de conservación. De costes de carreteras que hasta Claro, ahora... antes las concesionarias pues eran las que asumían el coste de la conservación, pero evidentemente ahora le toca al Estado, ¿no? Y esto es muy importante porque evidentemente todos queremos carreteras, pero queremos también que se circule con seguridad, ¿eh? Y la seguridad tiene que ver con dos elementos. Una es la cuestión, obviamente, del firme de la carretera y tal, pero también con el uso de la carretera, ¿eh? Y la densidad en muchos tramos pues es muy importante también, ¿eh? Yo, bueno, no sé, pero yo creo, en fin, como viajero, digamos, en la AP7, entre Barcelona y Valencia, donde hasta que no tengamos ya ultimado el corredor mediterráneo, y por lo tanto el uso del ferrocarril, pues hoy por hoy el uso del vehículo es competitivo con el tren en términos de tiempo, ¿no? Uso bastante el Barcelona-Valencia y tengo que decir que en los tramos que se han liberado el uso de transporte pesado ocupa el 50% de la vía. Y luego le voy a hacer otro detalle que hoy con el tiempo, pese a que hoy tenía tiempo porque la interpelación te da mucho tiempo y no la pregunta breve que siempre se plantea en términos de combate, pero hay un dato. El 40% del transporte de mercancías que circula por España es extranjero. No pagan nada. Pagan en todas partes, al menos al llegar a España. Lo pagamos los contribuyentes españoles. Todos los días entran miles de camiones por la frontera, circulan por España y no pagan nada. Lo pagamos el resto. Volvamos al tren, que es el gran beneficiario de los fondos europeos, con 6.200 millones de euros de inversión. ¿Por qué han apostado tan fuerte por el tren dentro de su ministerio, entre todas las opciones de transporte? Bueno, coincide con una política nuestra, pero es una política europea. Es que es uno de los requerimientos del plan. De hecho, este ministerio, gracias a que tenemos una aportación importante en componente verde y en componente digital, que no pueden hacer otros ministerios, pues lo que intentamos es conseguir ese porcentaje que nos pide Europa para el conjunto del plan. La mayor parte lo pone este ministerio, que permite que otros ministerios que tienen un déficit claro en el componente verde o en el digital, pues puedan también tener algún acceso a los fondos. Pero nosotros, por ejemplo, el ferroviario es que es 100% ecológico. En toda medida que la electricidad se convierte en 100% y la rehabilitación de viviendas, pues también. Con eso, esa aportación compensamos a otros ministerios. Fíjese que casi no compensamos ni nuestras necesidades, porque, por ejemplo, carreteras está sacrificada de alguna forma porque no tiene ese porcentual. Por lo tanto, lo que hacemos es compensar a otros ministerios. Pero es que el ferrocarril es claramente ecológico y es la apuesta del futuro. Y en esa dirección estamos trabajando en España, pero también en Europa. Por lo tanto, la inversión es normal, que nosotros estamos contemplando 6.250 millones para el ferrocarril, pero aparte de lo ambiental es lo más social también, porque el transporte de ferrocarril, que no se dice mucho, siempre uno está pensando en la larga distancia y en alta velocidad, pero el medio que más personal mueve son las cercanías ferroviarias. Ese es el gran modo de transporte popular, además, porque la gente que se desplaza en torno a las cercanías lo hace por trabajo, por estudios, por necesidad, no siempre por viaje de placer en cercanías. Pero en esa gran apuesta por el tren, cercanías, precisamente, a pesar de ser el que más se usa, es el hermano pobre, es el que menos inversión tiene dentro de todo el gran plan de inversiones ferroviarias, 1.600 millones de los 2.250 para el tren. ¿No debería haber dedicado su ministerio más inversión al transporte de cercanías, al tren de cercanías? Bueno, pues porque no solamente el ferrocarril es para viajeros, Es decir, que la gran apuesta nuestra está en los corredores. Sí. En los corredores, dando el corredor... Entiendo que es lo más caro. Sí, pero los corredores son mercancías, es producción, es facilitar la competitividad. No estamos hablando de viajeros, estamos hablando de los grandes corredores que nos van a permitir pues, que la producción pues se mueva y llegue a los mercados con mucha más agilidad. Estamos pensando en el corredor atlántico, en el corredor mediterráneo, que son las grandes apuestas del tráfico de mercancías, y también con algunas autopistas ferroviarias. El otro día en Zaragoza presentamos una autopista ferroviaria que es quitar camiones y mover grandes contenedores hacia los puertos.
y con unas inversiones que en este caso pues, no son significativas, pero tenemos toda una apuesta también en inversión logística, en el transporte intermodal, conseguir conexiones ferroviarias a los puertos para que efectivamente tengamos esa... Porque por ahora España tiene en el total del mix de mercancías que mueve por los distintos 4%. medios muy poquito en el ferroviario, Claro. comparado con el resto de Europa. Y el objetivo es llegar a un 10, que tampoco es que sea... Tampoco es una cosa enorme. Pero claro, partir del 4 al 10 significa mucho. Estamos muy por debajo del resto de Europa en eso. Pero para eso tenemos que conseguir, efectivamente, tener los corredores en marcha y tener las conexiones con puertos. Es un país de puertos. Sí. Y también Y que de no está ferrocarril. conectado y que Es está a espaldas de absurdo. su red ferroviaria. Y luego también conseguir la intermodalidad, ¿no? en esos nodos de transporte, de tal modo que de ahí puedan surgir varias alternativas. Seguimos con el tren, pero con otro tipo de transporte, ya no personas, no mercancías. Una de los planes que están ustedes contemplando en el Ministerio es conectar el AVE con el aeropuerto de Barajas. ¿Se va a hacer? ¿Cuándo estará? ¿Cómo se va a hacer? Pues esta semana es la semana de Fitur. ¿Esta semana? Es la semana de Fitur, déjeme algo para... Bueno, pues habrá anuncio pronto, entiendo. Vayamos al tema entonces de la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. De los 6.820 millones que destinan a estos planes, 1.000 millones de euros serán para la construcción de nueva vivienda social y el resto para programas de rehabilitación. ¿Esos 1.000 millones son suficientes para aumentar el parque público de vivienda como necesita este país, que tradicionalmente ha tenido muy poca vivienda pública en su parque? Pues ya me dice usted la respuesta, obviamente no. El déficit que tenemos es muy grande en política de vivienda. Sobre todo no ha habido una política por el alquiler, en este caso, de parque público o con colaboración privada para destinarlo a un alquiler asequible, pero es evidente que esos 1.000 millones que nos permite el plan, pues no estaban. Ya. No estaban. De hecho, fue un logro último del presidente incorporar a los que teníamos previstos, meterle 1.000 millones más para política de vivienda, porque todo lo que teníamos era rehabilitación. Pero para conseguir vivienda de alquiler, no. Ahora, esto se suma también al presupuesto, no es lo único. No es todo el dinero que se destina a nueva vivienda pública. Entonces, el objetivo es conseguir 20.000 viviendas de alquiler, dentro de esos 100.000 que hemos planteado con diferentes fórmulas, con el plan estatal, con la colaboración público-privada, ahí se juntan también los fondos de la Sareb, también la negociación que estamos llevando con los fondos de inversión. Todo esto nos lleva a 100.000, pero con estos 1.000 millones la idea es generar 20.000 viviendas. Claro, no es suficiente, claro que no, porque el abandono en lo que ha sido el parque público de vivienda ha sido tremendo. Y también la historia del propio Usted parque que lleva ahora la público. cartera, ¿ha habido una política equivocada con la vivienda en España a lo largo de los últimos 40, 50 años? Bueno, fíjese qué ha pasado con todas aquellas viviendas sociales, ¿no? O las viviendas protegidas. Pues al final, pues con el tiempo han formado parte del patrimonio individual, se han vendido, cuando no, la propia administración lo han vendido, como en el caso de la Comunidad de Madrid, con 3.000 viviendas. O sea, evidentemente no ha habido una política de generar y conservar y capitalizar un parque público de la vivienda, hasta el punto que nos hemos encontrado en la situación de indisponible que tenemos ahora. Por eso el gran déficit con relación a Europa, en términos comparativos, este país está muy mal porque siempre ha tenido esa aspiración privatizadora, tanto lo personal como lo colectivo, ¿no? Hay una teoría incluso política que dice que la dictadura intentó convertir a España en país de pequeños propietarios por medio de la vivienda y que fue una política pero hay que pensada pensar que la población no es estática, ¿no? Sí. Y que pues no puedes heredar, si tienes 3 hijos, los 3 hijos no heredan el piso, entre otras cosas el piso pues también se descapitaliza, en fin, pierde el valor, en fin, que yo no heredé ningún piso, por ejemplo, de que no todos tenemos la oportunidad de heredar. Estaría bien que hubiéramos 20 millones y a partir... No, la población cambia, evoluciona, las aspiraciones son otras, lo que en su momento pues era el pisito y en el barrio, en un núcleo apartado o marginal, hoy en día, de hecho nos encontramos con muchas de esas actuaciones que son necesariamente exigen cirugía, y por eso el plan de rehabilitación, para dignificar condiciones de vida, y dentro del programa incluso hay actuaciones para núcleos urbanos, es decir, no solamente vivienda a vivienda. Estamos planteando, pues todos conocemos, algunos conjuntos residenciales muy degradados que hay que intervenir, ya simplemente una cuestión de dignificación.
Son 5.000 millones de euros, 5.070 millones de euros para rehabilitación. Esto, en el gota a gota, ¿cómo va a llegar a las familias, a las personas, a los que viven en esos centros? ¿Cómo va a desarrollarse ese plan para permitir que favorezca a todo el mundo, no solamente a las grandes empresas o a los grandes tenedores de vivienda? No, efectivamente que no. Va a haber diferentes líneas, ¿no? Vamos a ver, el grueso se va a repartir entre comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial. Se va a fijar un reparto, igual que se distribuye actualmente el Plan Estatal de Vivienda, y vamos a conveniar con las comunidades autónomas. Eso sí, hay algunos programas, estos que decía antes, de rehabilitación de conjuntos residenciales, que pueden ser barrios o bloques, estos los queremos consensuar, porque es una intervención más importante. Pero luego habrá, lógicamente, oficinas para rehabilitación. Yo creo que incluso puede haber oficinas municipales. Vamos a ver las comunidades autónomas. Para que una comunidad de vecinos diga, tenemos Claro, un proyecto para todo sí, el edificio y vamos a hacer esto. Y también queremos lógicamente, conveniar con las entidades financieras para que tengan acceso también al crédito, y, lógicamente, también que se puedan acoger a los incentivos fiscales estos que he comentado antes y que se pueden plantear. Hay diferentes niveles de intervención. De hecho, habrá intervenciones en iniciativa privada, que son estas personas que podrán ir a las oficinas de rehabilitación, y luego hay otras de iniciativa pública, ¿no? Que, por ejemplo, los conjuntos residenciales, estos que hacía referencia, pues es importante que haya una actuación pública que evite toda esta dispersión individual, ¿no? Y haga una actuación de conjunto de barrio, no solamente de las propias viviendas, sino también en todo el entorno. Este tipo de fondos son muy intensivos en mano de obra. Se prevén ustedes 180.000 empleos alrededor de todos los planes de rehabilitación, pero la segunda vuelta es, y cuando terminen esos planes, ¿qué pasa con todo ese trabajo? ¿Se va a poder quedar en el sector? ¿No existe el riesgo de que se cebe de nuevo un sector que luego después acaba generando estos vaivenes en la economía española, como es el ladrillo? Bueno, el mercado de rehabilitación, con esto no lo vamos tampoco a arreglar. Es decir, pero sí que introducimos ya una línea de actuación, ¿no? Diré que el problema no va a ser, yo creo que el problema no va a ser cómo recolocamos después a la gente, sí, sino ahora mismo, incluso la mano de obra, si tenemos mano de obra suficiente. Si hay gente suficiente como para todos los programas que van a llegar. Yo creo que ese puede ser un problema porque el sector de la construcción, con ocasión de la crisis, se desmontó. Claro, y ahora hay mucha y gente ahora que... ya no, claro, y ahora ya no hay tanta gente empleada en ese sector como lo hubo entonces. Y ahora pues va a tener, a ver, entre la iniciativa pública y la privada alentada por esos beneficios, pues evidentemente puede haber mucha demanda, y lo que habrá que también articular es con pues, las entidades y los departamentos de empleo y de formación, pues que haya personal para trabajar, incluso no ya, y ciertamente cualificado, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética y tal, va a exigir un personal cualificado para ello. Por lo tanto, el problema es si vamos a tener gente cualificada capaz de y luego, desarrollar obviamente, todos la estos construcción y la rehabilitación en este caso es que mueve muchos otros sectores, ¿no? Porque mueve la cerámica, mueve la madera, mueve el aluminio, en fin, genera en el sector industrial también mucha demanda. En su ministerio también está una partida que son casi 3.000 millones de euros destinados a crear zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades, en los municipios de más de 50.000 habitantes. Con todo el lío que ha habido en Madrid, el último judicial alrededor de Madrid Central, teme encontrarse con problemas en muchas ciudades a la hora de implementar estos planes que a corto plazo suelen generar muchas protestas de los y a medio plazo acaban siendo aceptados por todos. Van a ser ayudas, en este caso, gestionadas en base a la concurrencia. O sea, nosotros sacaremos unas órdenes de ayudas, unas convocatorias de ayudas, y van a ser las administraciones correspondientes las que presenten el proyecto y pidan la financiación. No vamos a imponer nada, por lo tanto no se supone que si te plantean un proyecto es porque está pacificado, Y tienen que ver pues, con alternativas a la movilidad, efectivamente, que contribuyan a la reducción de emisiones contaminantes. Pero esta en concreto, salvo alguna cuestión de mayor relevancia, pero salvo alguna cuestión individual que se pueda plantear, en principio se van a sustanciar por concurrencia.
a solicitud de las administraciones. Pero ¿no le preocupa que se haya convertido casi en una batalla ideológica? Esta idea de la izquierda escochófoba, se enfrenta a los coches, los quiere sacar de las ciudades, y que haya muchos ayuntamientos y muchas administraciones que estén en contra de estos modelos. Mire, yo creo que es muy forzado todo. Es decir, en definitiva, lo que usted me está planteando, como en otros tantos temas, es realmente hay espacio para la racionalidad en algunos usos políticos, por llamarlo usos, porque en definitiva es instrumentalizar lo irracional, ¿no? Que es lo más fácil, ¿eh? O sea, vamos a ver, estimular lo primario en el ser humano es muy facilito. Lo difícil es tratar de que a través del conocimiento y la razón... Pero bueno, esto sí, a la civilización ha sido así. Sí. Vamos a ver, no tenemos más que recurrir a la Ilustración, y si nos queremos referir más atrás, a los filósofos clásicos, siempre ha sido así. Y siempre la razón pues, ha tenido que luchar contra la sinrazón, de la que personas que son conscientes tratan de sacar rédito. Eso sí ya entra en el terreno de la ética y no de la política. Pero yo creo que, en fin, nadie discute hoy racionalmente la necesidad de modelos sostenibles. Y si realmente queremos converger con algún horizonte sensato, en nuestro caso el ámbito europeo, lo otro suena surrealista. Pero bueno, no lo podemos evitar. Cuando creemos que la civilización ha conseguido solventar batallas de ese tipo, siempre nos encontramos a alguien que sale de alguna cueva para decirnos que... ¿Le habría gustado un poco más de apoyo de la oposición en la gestión de todos estos fondos y en la transformación que suponen para el país? Bueno, no es un plan que se agote con la legislatura, es un plan para cómo es España en el 2050, en el cual habrá gobiernos de todos los colores. Hasta sin duda. No, es que lo va a haber ahora mismo, porque en la gestión de, como digo, en la parte de las comunidades autónomas, ya de hecho es plural los gobiernos, ¿no? Mire, yo, en fin, no hay que ser tan optimista en la vida, simplemente ser realista. Yo no aspiro tanto, no aspiro a que ayuden, pero por lo menos que no me boicoteen, ¿no? Simplemente eso. Han intentado, ellos creen que la oposición que tenemos piensa que si nos va bien a nosotros, a ellos les va mal. Entonces, en esa dialéctica, evidentemente no parece que el objetivo sea que les vaya bien a los españoles, con independencia de cómo le vaya al Partido Popular o cómo le vaya al Partido Socialista. Mientras tengamos esa dinámica, pues al final, evidentemente, España es la sacrificada. Yo creo que uno tiene que saber distinguir, porque hay muchas oportunidades para hacer oposición, muchísimas, pero creo que hay que salvaguardar, ¿no? Yo soy una generación que me crié en la transición, en la institución, ¿no? Por lo tanto, somos, al menos yo me declaro muy institucionalista, de mucho respeto institucional. Y siempre hemos entendido que hay un límite en la polémica, en la refriega, y sobre todo en la más baja refriega, que no hay que superar, en aquello que decíamos políticas de Estado. La defensa nacional, en su momento la lucha contra el terrorismo, lo cual siempre es una amenaza. En fin, hay 2 o 3 cosas que hay que mantener, ¿no? Y las relaciones exteriores también. Una de esas cosas, le iba a preguntar precisamente, las relaciones exteriores hoy es noticia. Estamos en una crisis diplomática con Marruecos que no tiene precedentes cercanos. Nunca hemos tenido, en muchas ocasiones se ha acusado a Marruecos de utilizar la inmigración como manera de presión negociadora con España y con Europa, pero esta es la primera vez que yo no he visto ningún precedente así, en la que el gobierno de Marruecos activamente ha participado en organizar esta presión migratoria contra Ceuta al abrir directamente la valla y al poner recursos, autobuses, parece ser incluso, para trasladar a menores de edad, a niños en algunos casos, para que saltaran a Ceuta, entraran a nado en España y en Europa. ¿Le preocupa esta enorme tensión y qué va a hacer el gobierno ante esta posición de Marruecos, a lo que ha ocurrido? Porque además ha sido muy llamativo que Europa ha sido muy dura en sus críticas hacia Marruecos y su gobierno no lo ha sido. Bueno, se juntan varios niveles. Primero, el fenómeno migratorio. Yo creo que este país, que tiene un pasado de inmigración tan claro, tiene que entender que todas las personas que se nos van tienen que ver con un fracaso. Es decir, si un país, la gente se quiere ir, se está fracasando. Eso lo deberíamos saber todos por experiencia propia. Nuestros trabajadores que se fueron a Alemania no se fueron a conocer culturas nuevas,
no fueron a disfrutar de otros usos. En parte la clase trabajadora es la más apegada a los territorios de la identidad. Lo hicieron porque tenían que buscarse la vida. Lo mismo que la migración interior. Mis padres son de Cuenca. Fueron a Valencia, no a disfrutar de la playa, sino a buscar otras oportunidades que no las había. Hoy, lamentablemente, también tenemos ese desafío con eso que llamamos la España vaciada. Quiero decir que nadie puede utilizar frente a nadie cuando la gente se te va. A mí, ¿qué me ha llamado la atención en esto que he visto en Ceuta? Son marroquíes. Sí, no se Es que trata en no este son caso de bolsas de inmigrantes que inmigración vienen de otro subsahariana. país y pasan, y uno dice, ¿yo por qué tengo que controlar este flujo, no? Si no se quieren quedar aquí, pero son nacionales. Por lo tanto, me creo un poco, me sorprende, ¿no? Que dejes a los nacionales ir, ¿no? Acuérdese de la crisis de los balseros, Cuba. Parecía que aquello, iban en balsa, tampoco era tanta gente, ¿no? Y era el fracaso de Cuba, ¿no? O cuando se habla de otro país, ¿no? La gente En se este va. caso incluso Por lo ha muerto tanto, una persona cruzando yo creo la- que ese tema hay que verlo. Por otra parte, nadie, como he dicho antes también, las migraciones son siempre por necesidad. Y la necesidad hay que respetarla. A una persona con necesidad hay que respetarla. Porque o no se entiende lo que es la necesidad, pero un mínimo de empatía respecto a los que tienen esa necesidad que te haces dejarlo todo y arriesgar tu vida por una oportunidad. Un poquito de respeto. Y luego, en este caso, además, la política migratoria, lógicamente, y desde hace mucho tiempo, desde que Europa ha sido una reserva de progreso, de democracia, de civilización, ¿qué otro espacio hay como Europa? Y piénsese que si es así, ¿quién no quiere venir a Europa a vivir mejor? Por lo tanto, la política de fronteras es importante. Europa no puede ser un fortín que procure envidia a los demás, pero sí que es verdad que tiene que tener una política migratoria común. Y las fronteras de los Estados miembros son las fronteras de Europa. No se puede jugar bilateralmente. Dicho esto, hay otro elemento, que es nuestra relación con Marruecos. Con Marruecos no nos podemos permitir el lujo de cualquier otra relación que no sea la de Hay una amigos. interdependencia enorme entre los dos países. Sea como sea, estamos obligados a ser amigos. Y lo podemos hacer con mejor o peor voluntad, con más o menos gusto. En mi caso, con mucho gusto, porque culturalmente tenemos unas raíces comunes que nos permite perfectamente insertarnos en una relación de futuro. Estamos obligados a entendernos con Marruecos. Son fundamentales, y no solamente España, sino la propia Europa. Y es verdad que Marruecos juega también un papel estratégico y que constituye muchas veces un dique de contención a la propia emigración, pero también en términos de seguridad y de lucha antiterrorista. Necesitamos la colaboración de Marruecos. Y luego las relaciones comerciales, nosotros somos el socio comercial número 1 de Marruecos ahora. No es otro país europeo, es España. Por lo tanto, estamos obligados a entendernos, ¿eh? Pero evidentemente hay temas que en ese juego de intereses no deberíamos utilizar nadie. Ni mandando gente, ni haciendo sensacionalismo o yéndose allí a hacerse una foto con una valla. Eso sí que, desde luego, no ayuda a nada, ¿eh? Pero entorpece bastante. Pero da la impresión incluso que Marruecos es consciente de hasta qué punto este debate de la inmigración, por el auge de la extrema derecha en el Parlamento, con la llegada de Vox, es un tema sensible con el cual puede apretar al Gobierno. ¿No tienen ustedes la sensación de que ha utilizado el momento adecuado, el entorno adecuado para lanzar este órdago contra el Gobierno de España? Mire, no voy a entrar en esas consideraciones porque no sé si todos los elementos se valoran y, de todas formas, si se valoran sobre todo las consecuencias a partir de la oportunidad, ¿eh? Pero hay veces que aprovechar una oportunidad tiene unas consecuencias peores para lo que uno persigue. Yo creo que aquí ha habido una cuestión de un drama humano, de utilizar nacionales, acabo de entenderlo muy bien, es la gente de uno, a la gente de uno hay que protegerla, hay que salvaguardar su seguridad. Hemos visto escenas de menores, de niños. Yo creo que no me quiero quedar con la actuación de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra Guardia Civil, que protege fronteras, pero respeta los derechos humanos, que coge a las personas como tales, y esas imágenes que todos hemos visto, es como queremos ver a nuestra gente en el servicio público. Y también la propia Cruz Roja.
que es que pasa siempre lo mismo. En momentos difíciles hay quien nos hace quitarnos el sombrero y hay quien nos avergüenza. Pues también en la decisión de cada cual está un poco el rol que quiere desempeñar. Y luego están los de la ansiedad permanente. El estado de ansiedad no conduce nunca a nada bien, a nadie. Y aquí hay quien vive en una situación que digo, ¿cómo pueden vivir tan excitados todo el tiempo, por favor? Ayer, la recepción al presidente del gobierno de España es lamentable. Ver elementos del Partido Popular golpeando coches es intolerable. Sobre todo cuando luego, en otras situaciones, identifican otros personajes por lo mismo. Es lamentable. ¿Sí? Es necesario jalear. Estamos hablando del presidente del gobierno de España. Yo sé que no les gusta, pero es el gobierno de España al que hay que pedir un poquito de respeto, como gobierno, como institución, como país. Da igual quién sea, te podrá gustar más o menos. O es que a mí me han gustado todos los presidentes, pero no se me ha ocurrido en la vida patear un coche, ni mandar a que lo pateen, ni celebrar que lo pateen. Y ayer lo vimos, una cuenta del Partido Popular, encantados de eso. Personajes del Partido Popular de Ceuta identificados haciendo eso. Si fueran del Partido Socialista, ¿qué diríamos? Veríamos grandes portadas en los periódicos. Seguro, eso seguro. ¿Se está aplicando, para devolver a todas estas personas que entraron en Ceuta en las últimas 48 horas, se está aplicando un acuerdo bilateral con Marruecos de 1992 que establece una serie de requisitos de identificar a los mayores de edad y una serie de cautelas con los menores de edad? ¿Se está cumpliendo todo eso en esta situación tan excepcional? Tengo entendido que sí. Estamos viendo las imágenes de cómo los menores se separan, y efectivamente hay que responder así. Quien entra de modo ilegal, de modo abrupto, tiene que saber que no se lo considera entrada. Tiene que ser así, lo tienen que asumir. Y efectivamente la población vulnerable, en este caso los menores, pues son menores. Y estamos obligados internacionalmente también por la Convención de la Defensa de la Infancia a tratarlos como tales. ¿Y qué papel juega aquí la Unión Europea? Porque es una de sus fronteras, no es una Totalmente, frontera de España. pero yo creo que ha habido declaraciones ya. Antes me han preguntado, ¿está ayudando la Unión Europea? Si no se trata de ayudar, es de asumir, porque la política de fronteras, como digo, esa es una frontera europea. Por lo tanto, no es que tengan que ayudar a España, es que es un tema de Europa. Y por lo tanto, nosotros también tenemos ahí, y en la medida en que reconocemos que es una cuestión europea, actuar como europeos, no actuar con un gobierno de modo unilateral o con pretensiones meramente bilaterales. Yo creo que lo importante es que rápidamente se reaccionó, se sumaron esfuerzos policiales, se movilizó al ejército también, se produjeron las devoluciones, a nivel diplomático se expresó la queja, se sigue negociando, porque entre otras cosas, aquí no se trata de hacer un perejil, no es una proeza épica. Aquí lo que está en juego son cosas que no se pueden romper y que hay que mantener. Hay cosas, como decía Serrat, que no tienen repuesto. Y insisto, es un drama, la migración, pero nosotros tenemos que conservar nuestras relaciones con Marruecos como socio preferente. Una última pregunta. ¿Va a durar la legislatura o, como dice la oposición, estamos en el tiempo de descuento? No, estamos en los tiempos constitucionales. ¿Va a haber eso gobierno de significan coalición 4 años de gobierno. Yo les pido que la 2023? respeten un poquito. Los constitucionalistas que se la creen la Constitución, que creo que no la han abierto todavía, la portada. Lo único que les suena es 1978. Pero son 4 años. ¿Cómo se puede alterar esos 4 años? Democráticamente hablo, y legalmente. Pues por 2 vías. ¿Quién tiene capacidad para disolver la Cámara, las cámaras? Es el presidente del gobierno. Bueno, entonces... y 2, una moción de censura. Eso ya la hemos experimentado, aunque solamente ha triunfado una, la del Partido Socialista, en el 18. Bueno, pues esas son las 2 vías. No hay ninguna más. Se pueden poner con mucha ansiedad. Pueden celebrar haber ganado en una comunidad autónoma.
Pueden tener una encuesta con expectativas, pero así no cambian los gobiernos. Y este gobierno, cuya legislatura hasta ahora pues ha estado absolutamente condicionada por la pandemia, pues, en fin, hemos estado entregados a eso. La legislatura de verdad empieza ahora. Para nosotros, la de verdad empieza ahora. Con esto que empezábamos hablando de los fondos de recuperación y pudiendo culminar la vacunación. Como comprenderán, ahora que nos toca a nosotros gestionar el resultado del sacrificio que han tenido los españoles, pero también la entrega de este gobierno en todo este tiempo, porque incluso con la pandemia hemos sacado adelante la ley del ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, la de educación, la de cambio climático, la de protección de la adolescencia. Son leyes que se hacen, que justifican una legislatura entera cada una de ellas. ¿Y la de vivienda cuándo va a salir? Y la de vivienda inmediatamente. Quiero decir, que con todo, con pandemia y con todo, sacando decretos para proteger a nuestra gente, que hoy se ha hecho en cara eso. Mire, yo viví el periodo de mayoría absoluta del Partido Popular del 11 al 15. Ese gobierno estuvo 4 años y 1 mes. Incluso se excedió del tiempo. ¿Cuántos? Tenía mayoría absoluta. Cambiaron muchos aspectos con muchos proyectos de ley y leyes, ¿no? En algunos temas, yo me acuerdo, medio ambiente que lo llevaba yo, lo cambiaron con un calcetín. ¿Sabe cuántos decretos, leyes, aún así, con mayoría absoluta? Sí. Para No recuerdo el dato, pero de sé ley, que la proporción era tremenda. superaron todo el récord histórico. Y dice, pues, ¿por qué? Si tienen mayoría absoluta para sacar adelante los proyectos de ley. No, era tal el afán de reinvertir todas las conquistas que tuvieron que echar mano al decreto ley. ¿En nuestro caso hemos sacado muchos? Sí, pero es que hemos tenido que hacer frente a una cosa sin más, como una pandemia, donde había que todos los días pensar en cómo pagar a los trabajadores, cómo cubrir de servicios públicos, cómo atender tantas necesidades. Si eso no obedece a los 2 principios básicos que justifican un decreto ley, que es la urgencia y la necesidad, no sé cuándo hace falta un decreto ley. Ustedes no tienen mayoría absoluta, tienen un gobierno de coalición. ¿Cómo Además, está la salud del gobierno de coalición con el cambio de vicepresidente de Pablo Iglesias por Yolanda Díaz? Bueno, yo creo que incluso más, fíjese, porque ya se ha pasado, digamos, una experiencia. Se ha pasado un proceso donde la persona que más decidió la inserción al gobierno lo ha dejado. Todo esto, sin duda, hace madurar a las organizaciones. Y yo creo que hoy por hoy la coalición las fuerzas que componen la coalición tienen más claro que nunca que hay que defender esa mayoría progresista. Y creo que además parlamentariamente no tiene otra alternativa. Es verdad que no tenemos mayoría, pero bueno, a los demócratas de verdad es lo que más les gusta, que no nos impongan nada, que no podamos imponer nada. ¿Qué nos molesta de las mayorías absolutas? Nos hablan de rodillo. Pues ahora no hay rodillo, hay juego parlamentario, de tal modo que incluso una representación mínima, a lo mejor a veces con un diputado o con 2, adquiere una relevancia importantísima. Bueno, y hasta ahora lo estamos consiguiendo, quitando la cuestión aquella de los fondos a los ayuntamientos, que algunos se lamentan ahora de no tenerlos, quitando eso, lo hemos sacado todo. O sea que mayoría parlamentaria, el gobierno de Rajoy, que cayó con la moción de censura, ese sí que no presentaba decretos, pero no por nada, no tenía quien nos apoyara. Pues terminamos aquí. Por lo cual nosotros vamos a aguantar el mandato constitucional. 2023. Nos queda mucho por hacer. Creemos tener el apoyo parlamentario que nos otorgaron las urnas y desde luego no nos van a, como decimos, comer la moral. Pues muchas gracias, ministro. Gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado en la retransmisión.